A veces te mirás al espejo y no sabés quién te devuelve la mirada. Estás ahí, reconoces tus rasgos, tu cuerpo, tu voz. Tenés un nombre, una historia, un pasado que repetís cuando alguien te pregunta ¿y vos quién sos? Pero muy dentro, quizás demasiado dentro, algo te susurra que eso no es todo, que no sos solo eso. Y esa voz, débil, temblorosa, ignorada, empieza a incomodarte. Porque aunque cumplas con lo que se espera, aunque trabajes, rías, compartas, consigas logros y encajes, hay momentos en los que algo se siente vacío, incompleto, como si actuaras en una obra cuyo guión no escribiste, como si llevaras una máscara tan pegada a la piel que ya no sabes si hay algo debajo. ¿Quién sos cuando nadie te ve? ¿Quién sos cuando dejas de actuar? Esa es la grieta por donde empieza a colarse la verdad. Y esa verdad es esta: no sabés quién sos. Y no es tu culpa. Nacimos en un mundo que no nos enseña a ser, sino a parecer. Desde niños aprendemos qué esperar de nosotros, qué conducta es aceptable, qué partes de nuestra esencia deben ser ocultadas para funcionar. Poco a poco, el miedo al rechazo y la necesidad de pertenecer van moldeando una identidad, el ego. El ego no es el villano. En un principio es necesario, nos protege, nos organiza, nos permite sobrevivir. Pero llega un momento en el que esa estructura deja de ser una herramienta y se vuelve una prisión. Y lo más inquietante es que no nos damos cuenta. Creemos que esa voz que se queja, que juzga, se compara, somos nosotros. Creemos que ese impulso de defendernos, de tener razón, de brillar a toda costa, es natural. Pero no es natural, es mecánico, es aprendido. Y ahí entra Gurdjieff. Ese místico, maestro, buscador incansable de verdades profundas que recorrió Asia Central, el Cáucaso y Medio Oriente reuniendo fragmentos de sabiduría olvidada. Él no vino a hablar de autoayuda, vino a gritarle al alma dormida. Y su mensaje era claro. El ser humano vive dormido. Cree que es uno, pero es mil. Cree que actúa, pero reacciona. Cree que elige, pero repite. Gurdjieff no se andaba con vueltas. Decía que, en el estado ordinario de conciencia, el ser humano no tiene un yo real. Tiene una legión de pequeños yoes que pelean entre sí. Un yo que ama, otro que odia, uno que promete, otro que se rinde, uno que cree, otro que duda. Y estos yoes se turnan, se contradicen, se olvidan. No hay unidad, no hay dirección. Entonces, ¿cómo podés transformarte si no sabés quién está al mando? La transformación real, nos decía Gurdjieff, no comienza cuando cambiás tu vida externa, sino cuando empezás a recordarte a vos mismo. Y eso no es una frase bonita, es una práctica, una forma de vida, un esfuerzo sostenido por despertar dentro de vos algo que no es ego, ni máscara, ni reacción. Algo esencial, algo silencioso, algo eterno. En este video no vas a encontrar frases motivacionales de Instagram, vas a encontrar un mapa. Uno crudo, uno exigente, uno que te va a doler mirar si todavía te aferrás a tus personajes. Pero también uno que puede devolverte algo que quizás ya dabas por perdido, la posibilidad de ser vos sin interferencias. Vamos a recorrer 5 estaciones en este viaje. Primero, vamos a desenmascarar al ego, no para destruirlo, sino para entender por qué lo construiste. Después, vamos a mirar el caos interno que genera vivir con 1000 yoes que se pelean por el control. En la tercera parte, vamos a descubrir una herramienta clave, el recuerdo de sí, ese acto misterioso que Gurdjieff proponía como camino de retorno a la presencia. Luego, vamos a atravesar una zona de fricción, ese momento incómodo, doloroso, donde el ego empieza a ceder y la esencia empieza a asomar. Y finalmente, vamos a encontrarnos con lo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías podido habitar del todo, tu yo esencial. Ese que no necesita adornos, ese que no compite, ese que simplemente es. ¿Estás listo para dejar de ser lo que construiste y empezar a recordar lo que olvidaste? Entonces respira profundo, no para relajarte, sino para despertarte. Porque el viaje de la transformación no empieza en el mundo externo, empieza adentro, en el punto exacto donde decidís dejar de mentirte y comenzar a ser.
Imagina a un niño parado en el medio de una sala llena de adultos. No entiende del todo lo que pasa, pero siente que debe hacer algo para ser aceptado, para no molestar, para ser querido. Tal vez sonríe de más, tal vez calla lo que siente, tal vez se esfuerza en ser bueno, aunque no entienda qué significa eso. Esa escena, tan común, tan invisible, es el comienzo de algo más profundo de lo que parece, el nacimiento del ego. No como maldad, no como defecto, sino como una estrategia de adaptación, una coraza emocional que desarrollamos para sobrevivir a un entorno donde no siempre es seguro mostrarse tal cual uno es. Porque crecer, para muchos, no fue un viaje libre, fue una serie de ajustes. Cuidarse del grito, ser invisible para evitar el rechazo, convertirse en fuerte para que no duela la ausencia. Y en ese ajuste, en ese sacrificio lento de lo genuino, se formó un personaje, una especie de yo funcional que aprendió a moverse, a hablar, a encajar. A eso, Gurdjieff lo llamaba ego, una construcción mecánica basada en el miedo y la repetición. Pero lo interesante es que no somos conscientes de su existencia, porque el ego no grita acá estoy, se disfraza de voz interior, se mete en tu diálogo interno, te convence de que sos vos, que ese miedo, esa reacción, ese orgullo son naturales. Y así vivimos atrapados en una identidad que fue útil en algún momento, pero que ahora nos impide avanzar. El ego es un sobreviviente crónico, funciona en modo defensa, ve peligros donde hay oportunidad, interpreta amor como amenaza, reacciona antes de preguntar, controla, juzga, compara, se defiende, y todo eso lo hace por vos, porque aún cree que estás en peligro. ¿Y sabés qué es lo más doloroso? Que muchas veces vos también lo crees. Por eso cuesta tanto soltar el ego, no porque nos guste, sino porque confundimos soltarlo con morir. El ego dice, si no te defendés, te van a lastimar. Si no te destacás, no valés nada. Si no tenés razón, sos débil. Y así, sin darte cuenta, vivís a la defensiva. Pero no contra el mundo, sino contra vos mismo, contra lo que sentís de verdad, contra lo que soñás pero no te animás a desear, contra lo que sabés, en el fondo, que podría liberarte. Gurdjieff enseñaba que el ego se compone de hábitos, de patrones que repetimos sin darnos cuenta, y que mientras no los veamos, seguimos dormidos. Dormidos aunque tengamos éxito, dormidos aunque recitemos frases espirituales, dormidos aunque parezcamos felices en redes. Porque el ego también sabe disfrazarse de iluminación. De hecho, muchos egos se fortalecen al aprender espiritualidad. Empiezan a hablar de vibración, de conciencia, de ser, pero no hay transformación, solo hay conceptos. Y los conceptos, por sí solos, no despiertan, solo decoran la jaula. Entonces, ¿cómo se desenmascara al ego? Primero, mirando con crudeza y sin excusas. No como autocrítica destructiva, sino como acto de amor brutal. Observate cuando reaccionás, cuando necesitas controlar, cuando te ofendés fácilmente, cuando te victimizás, cuando buscas atención disfrazada de generosidad. ¿Desde dónde lo haces? ¿Desde el yo real o desde el miedo a desaparecer? Porque esa es la raíz del ego, el terror al vacío, la convicción inconsciente de que si dejás de actuar como esperás que te vean, nadie va a quedarse. Y sin embargo, la paradoja es hermosa. Cuanto más soltás el ego, más presente estás, más verdadero, más pleno, más vos. No hay que eliminar al ego, eso sería otra fantasía. Hay que verlo actuar, exponerlo a la luz de la conciencia, y en esa exposición pierde poder. Una persona con conciencia de su ego no deja de tenerlo, pero ya no vive en piloto automático, ya no reacciona sin saber por qué, ya no necesita demostrar nada. Se vuelve observador, y esa observación es el comienzo de la transformación. Gurdjieff no proponía destruir al ego, proponía dejar de identificarse con él. Y eso se hace con presencia, con práctica, con intención. Cada vez que frenás antes de contestar con rabia,
cada vez que elegís el silencio en vez del drama, cada vez que reconoces una emoción sin actuarla compulsivamente, estás desactivando el programa. Estás dejando de ser máquina para empezar a ser ser. Al final de esta parte, quiero que te quedes con una imagen. El ego como una armadura que alguna vez te salvó, pero que ahora te pesa, te limita, y que si te animás a sacártela, aunque sea un poco, aunque sea por momentos, vas a sentir algo que hace mucho no sentís: liviandad. Y en esa liviandad, en ese silencio que aparece cuando el ego calla, puede empezar a hablar lo que siempre estuvo esperando su turno: tu esencia. Un teatro antiguo, con telones polvorientos y luces que se encienden y apagan solas. Sobre ese escenario, cada día, distintos personajes toman el control. Uno actúa con entusiasmo, otro con miedo. Uno se enoja por todo, otro quiere agradar a todos. Uno busca amor desesperadamente, otro lo sabotea sin darse cuenta. Y lo más inquietante es que todos creen ser vos. Esta era una de las enseñanzas más revolucionarias de Gurdjieff. El ser humano no es uno, sino muchos. Cada uno de esos yoes internos aparece según la situación, el estímulo, la emoción. Y vos, sin darte cuenta, pasás de uno a otro como un actor sin director. A la mañana sos disciplinado, haces ejercicio, comés sano. A la tarde estás cansado, te saboteas, decís hoy no puedo más. A la noche jurás que mañana vas a cambiar todo. ¿Quién de todos sos? ¿Quién toma las decisiones en tu vida? La respuesta para Gurdjieff era clara: nadie. Porque en realidad no hay un yo central al mando. Hay una multitud de yoes que actúan como si fueran el protagonista, pero solo son actores que se turnan para estar bajo la luz. Esto puede sonar caótico, y lo es, pero también es el principio de algo enorme. Si ves el caos, ya no estás completamente dormido. El problema no es tener muchos yoes, el problema es no saber que están ahí. Y lo peor, que cada uno tiene su agenda, su necesidad, su verdad. El yo que quiere libertad pelea con el yo que busca control. El yo que ama entra en conflicto con el yo que desconfía. El yo que medita en silencio se ve interrumpido por el yo que grita porque la notificación del celular no llega. Vivimos dentro de una guerra invisible, y no lo sabemos. Pensamos que somos coherentes, que nuestras decisiones son racionales, pero si prestas atención, hay algo dentro que cambia de forma todo el tiempo. Gurdjieff lo describía con precisión: no hay unidad, no hay centro. El hombre es una casa sin dueño. Y esa es una imagen potente, una casa enorme, con habitaciones llenas de voces, pero sin nadie que sepa realmente quién vive ahí. Las luces se prenden y apagan solas, las puertas se abren por impulso, y en medio de ese desorden vos buscás paz. ¿Se entiende ahora por qué no la encontrás? Hasta que no traigas luz a cada uno de esos yoes, no hay integración posible. Y sin integración no hay transformación. Pero entonces, ¿qué se hace con esta multitud interna? Primero, dejar de identificarte. Cuando estás triste, no digas «estoy triste». Observa, ¿hay un yo en mí que está triste? Cuando quieres renunciar a todo, no lo tomes como una certeza. Decí, hay una parte de mí que hoy no quiere más. Esto no es negación, es distanciamiento consciente. Porque si no te identificas, podés ver, y si ves, podés elegir. Lo segundo es empezar a reconocer patrones. Hay yoes que aparecen siempre en ciertas situaciones. El yo que se enoja cuando lo interrumpen. El yo que se vuelve chico frente a figuras de autoridad. El yo que seduce sin querer solo para no sentirse invisible. Estos personajes están guionados, no improvisan, son programas. Y mientras no los reconozcas, van a dirigir tu vida. Gurdjieff decía que el objetivo no era exterminarlos, sino observarlos en acción. Porque cuando los observas, pierden fuerza. Cuando dejas de actuar desde ellos, se debilitan. Y en ese espacio que queda libre, aparece algo nuevo.
algo que no necesita defenderse, algo que no quiere imponerse, algo que solo quiere ser presente. Esa presencia no tiene nombre, no busca ganar, no se apura, no teme desaparecer. Esa presencia sos vos, pero no el vos que responde encuestas ni firma documentos, el vos profundo, el que está detrás del escenario, el yo que no actúa, que simplemente observa. Y acá hay algo crucial. No podés llegar a ese yo esencial sin atravesar el teatro. No podés escapar por la puerta de atrás. Tenés que mirar uno por uno a cada actor, reconocer su existencia, agradecerle el servicio y poco a poco retirarle el protagonismo. ¿Y sabés qué es lo más fascinante? Que ese yo esencial no necesita hablar fuerte, no compite con los otros yoes, solo espera, silencioso, paciente, porque sabe que tarde o temprano vas a empezar a escucharlo. Y cuando eso pase, cuando en medio del teatro alguien apague las luces y aparezca una voz que no pide nada, solo observa, vas a sentir que por primera vez hay alguien en casa. Imagina por un momento que estás caminando por la calle. Avanzás apurado, pensás en lo que tenés que hacer, respondés un mensaje, pasás un semáforo, saludás a alguien sin recordar a quién, doblás en una esquina y de repente te frenás. Y algo en vos dice, ¿dónde estoy? ¿Quién está haciendo todo esto? ¿Estoy acá? Ese instante fugaz en el que te das cuenta de que estabas funcionando como una máquina, sin presencia, sin atención real, es el primer atisbo de algo más grande. El recuerdo de sí. Gurdjieff lo consideraba el núcleo de toda transformación. No hay despertar, decía, sin ese acto consciente en el que uno se recuerda a sí mismo. Pero, ¿qué significa eso realmente? No es recordar tu nombre, ni tus planes, ni tu historia. Es algo mucho más profundo. Es recordar que existís, no como concepto, sino como experiencia directa. Es darte cuenta, de golpe, de que estuviste actuando, pensando, reaccionando sin vos. Es como si el cuerpo, la mente y las emociones siguieran su curso, pero vos, el testigo, el que observa, no estuvieras presente. Y de pronto, volvés. Ese volver no es místico ni inalcanzable. Puede ocurrir ahora mismo, mientras respirás, mientras lees esto, mientras notás que hay alguien dentro que nota. Y eso, que parece tan simple, es la grieta en el sistema. Porque ese sistema, el ego, la multiplicidad de yoes, la vida mecánica, necesita que vos no estés. Necesita que funciones por reflejo, que reacciones, que te distraigas, que sigas girando en la rueda sin cuestionarte quién la está haciendo girar. Pero cuando aparece el recuerdo de sí, el sistema tiembla. Porque por un segundo, aunque sea un segundo, vos estás presente. Vos, no tus pensamientos. Vos, no tus emociones. Vos, no tus automatismos. Vos como presencia consciente. Gurdjieff decía que esto no se puede explicar, solo experimentar. Y tenía razón. El recuerdo de sí no es algo que pensás, es algo que ocurre. Y cuanto más lo practicás, más se amplía. Pero, ¿cómo se practica? Con algo que parece sencillo, pero es profundamente transformador. La atención dividida. Consiste en hacer algo externo, caminar, hablar, cocinar, mientras al mismo tiempo recordás que estás ahí. Una parte de tu atención está en el mundo, la otra en vos, no en tus pensamientos, en vos como presencia. Ejemplo, estás tomando un vaso de agua. Sentís el contacto del vidrio, el peso, la temperatura, y en paralelo sos consciente de tu respiración, de tu postura, de que vos estás ahí presenciando el acto. Esto, que parece mínimo, es una revolución interna. Porque la mayoría de las personas hace todo sin estar. Come sin saborear, habla sin escuchar, mira sin ver y vive sin habitarse. El recuerdo de sí rompe la automatización. Es como un corte de energía en una fábrica que trabaja sin pausa. De pronto, el ruido para, el mecanismo se detiene y hay silencio.
Ese silencio no es ausencia, es presencia pura. Pero no dura. El sistema vuelve, el ego retoma el mando, los yoes pelean por el protagonismo. Y ahí está el desafío: volver una y otra vez al recuerdo. Gurdjieff no decía que podés vivir todo el tiempo en ese estado, decía que podés ejercitarlo, como un músculo, como una vela que se enciende en medio de la oscuridad, y que, con el tiempo, esa luz se hace más fuerte, más estable, más tuya. Recordarte a vos mismo no te vuelve mejor persona, te vuelve más real, más dueño de tus actos, más consciente de tus emociones, más libre frente a tus reacciones. Y eso, en un mundo que nos quiere desconectados, apurados, reactivos, es un acto profundamente revolucionario. Es volver a vos, a tu centro, a ese espacio dentro donde nada necesita ser probado, donde no hay necesidad de aprobación, ni de comparación, ni de corrección, solo hay presencia, pura, sencilla, viva. Quizás no lo logres todo el tiempo, quizás te olvides, te disperses, te distraigas, pero no importa, porque cada vez que te recordás, cada vez que frenás en medio de una reacción para decir «estoy acá», estás cambiando tu destino. Porque donde hay recuerdo de sí, hay posibilidad de elección. Y donde hay elección, hay libertad. Y donde hay libertad, empieza el verdadero ser. ¿Alguna vez tuviste una conversación donde sabías que, si decías lo que realmente pensabas, algo dentro de vos iba a romperse? ¿Una decisión en la que intuiste que, si eras honesto con vos mismo, ibas a perder comodidad, aplauso o incluso una relación? ¿Un momento en el que estar presente, de verdad, dolía más que seguir dormido? Eso es fricción consciente. Y es el fuego donde se forja la transformación real. Gurdjieff lo tenía claro, no hay evolución sin esfuerzo. Y no cualquier esfuerzo, no el esfuerzo de producir más, rendir más, aparentar más, sino el esfuerzo interno, ese que no se ve, el de permanecer despierto cuando todo en vos quiere volver a dormir. La mayoría de nosotros busca el cambio sin fricción. Queremos paz sin conflicto, claridad sin oscuridad, despertar sin abandonar la cama. Pero la conciencia no nace del confort, nace de la tensión entre lo que fuiste y lo que querés ser. Y esa tensión duele. Fricción consciente significa estar ahí, completamente presente, mientras el ego se retuerce. Mientras tus impulsos te gritan que huyas, que ataques, que te defiendas, y vos no lo haces. Te quedás, observás, elegís otra respuesta. Y en esa elección algo se parte adentro, pero algo nuevo nace. Gurdjieff hablaba del sufrimiento voluntario, y no se refería a masoquismo, se refería a esa disposición interior a soportar el dolor de ver lo que somos, sin huir. ¿Querés crecer? Entonces tendrás que mirar tu ego cara a cara, ver tus máscaras con nitidez, reconocer cómo manipulás, cómo te mentís, cómo repetís lo que juraste cambiar. Y ese momento, cuando dejás de justificarte, es duro, pero es el umbral del despertar. Pensalo así. El ego, como buen sobreviviente, detesta perder terreno. Cuando lo cuestionás, se defiende. Cuando intentás estar presente, se pone nervioso. Cuando elegís el silencio, se siente ignorado. Entonces aparece la incomodidad, el caos interno, la resistencia. Y ahí tenés dos opciones: dormirte o quedarte. Quedarte en vos, en tu cuerpo, en tu atención, sabiendo que no es placentero, pero sí necesario. Porque todo crecimiento verdadero atraviesa una muerte simbólica, la muerte del personaje, del falso yo, del sistema que te mantenía funcionando, pero no viviendo. Fricción es mirar tu celular y no abrirlo. Fricción es quedarte en silencio cuando el viejo yo quiere gritar. Fricción es no responder desde el impulso, sino desde la elección. Fricción es meditar cuando todo en vos quiere distraerse. Fricción es despertar cuando el mundo te entrena para dormir. Y esa fricción, si es sostenida, genera calor interno. Un calor que no quema, transforma. Porque algo en vos empieza a comprender.
Esto soy, sí, pero ya no necesito actuarlo. Es en ese momento, en ese umbral de tensión interna, donde se activa la conciencia del ser. Una historia real ilustra esto con fuerza. Un discípulo de Gurdjieff vivía atormentado por su impulsividad. Reaccionaba sin pensar, siempre a la defensiva. Gurdjieff no le dijo cambia. Le dijo, la próxima vez que sientas esa rabia, quédate quieto. No la actúes, sentíla, observala, no hagas nada. Y así lo hizo. La primera vez fue insoportable. Su cuerpo temblaba, quería gritar, golpear, huir, pero no lo hizo. Se quedó. Y en ese quedarse entendió algo. La emoción no era él, era un yo mecánico. Y al no actuarlo, dejó de ser su dueño. Ese es el poder de la fricción consciente, rompe el automatismo. Y donde antes había reacción, aparece libertad. Pero esto no ocurre una sola vez. Es un proceso, una práctica diaria, una gimnasia del alma. Gurdjieff decía que el hombre mecánico reacciona siempre igual, pero el hombre que trabaja sobre sí tiene opciones. Y cada opción elegida desde la conciencia, aunque duela, aunque incomode, aunque no dé resultados inmediatos, te va acercando al ser real. Ese que no depende de la aprobación, ni del éxito, ni de la imagen. El ser que simplemente es. Y no hay acceso a ese ser sin pasar por el fuego. Así que la próxima vez que sientas la fricción, no la evites, no corras, no tapes, quédate ahí, respira, observa. Porque en ese instante, en ese microsegundo en el que no repetís tu historia, estás renaciendo. Y ese renacimiento no es un evento grandioso, no tiene luces, no tiene testigos, pero transforma todo. Después del ruido, del conflicto interno, de las máscaras cayendo y los automatismos revelándose, queda algo. Algo que no grita, que no compite, que no se justifica. Algo que estuvo siempre ahí, aunque tu atención estuviera demasiado ocupada sobreviviendo. A eso, Gurdjieff lo llamaba la esencia, el yo real, el ser profundo que no fue fabricado por las expectativas del mundo, ni moldeado por la necesidad de aprobación, ni condicionado por los traumas de la infancia. Un centro silencioso, pero lleno de fuerza. Una presencia que no se construye, se redescubre. Y cuando lo haces, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque ya no necesitas el mundo para validarte. Después de haber visto al ego en acción, de haber soportado la fricción de no reaccionar como siempre, de haber empezado a recordar que estás presente, llegas a este punto donde, por momentos, sos. No sos un personaje, no sos un rol, no sos una historia. Sos eso que mira, que respira, que siente sin identificarse. Y ese estado es difícil de explicar. No es euforia, no es entusiasmo, es paz. No una paz romántica ni cinematográfica, una paz real, serena, sutil, firme. Como si algo en vos, que antes era frágil, ahora supiera sostenerse. No desde el control, sino desde la presencia interna. La esencia no necesita demostrar nada, no busca ganar discusiones, no se sobresalta frente al juicio ajeno, no mendiga amor, no reacciona, observa, elige, actúa con coherencia y sobre todo confía. Confía en el proceso, confía en el silencio, confía en que cada cosa llega cuando tiene que llegar. Es como si hubieras estado años sosteniendo una actuación completa, detallada, agotadora, y de repente soltás el libreto, bajás del escenario y en el silencio del camarín descubrís que no necesitas actuar más. Eso sos vos, sin decorado, sin maquillaje, sin necesidad de gustar. Sos. Y por primera vez no tenés miedo de desaparecer porque te diste cuenta de que nunca estuviste del todo presente. Gurdjieff hablaba de cristalizar el alma, un proceso donde, a través del trabajo interior sostenido, la esencia se fortalece, no porque crezca, sino porque desaparece el ruido que la cubría.
Y cuando eso ocurre, tu vida empieza a cambiar, no de manera estridente, sino sutil. Ya no necesitas llenar todos los silencios, ya no necesitas complacer por reflejo, ya no necesitas huir cuando algo duele. No es que todo sea perfecto, es que ahora estás ahí para vivirlo, sin máscara, sin autoengaño. Estás ahí. Y esa sola presencia, ese solo acto de habitarte, es más transformador que 1000 libros de autoayuda. Porque desde ahí, desde ese yo esencial, la vida se vive diferente. No sos el centro del mundo, pero ya no te sientes excluido. No necesitas controlar porque aprendiste a confiar. No necesitas tener razón porque priorizas la conexión. No necesitas sobresalir porque tu valor no depende de ser visto. La esencia no brilla para otros, brilla porque sí. Y eso, en un mundo de exposición, ruido y estímulo constante, es un acto radical de libertad. Pero atención, esto no es un estado permanente, no llegas y te quedas. La esencia aparece en la medida en que vos la habitás, y para habitarla hay que hacer espacio. Espacio que se gana cada vez que observas al ego sin alimentarlo, cada vez que recuerdas que estás acá, cada vez que eliges la fricción en lugar del piloto automático. Y entonces sí, en medio del caos, del tráfico, de los mensajes, de la incertidumbre, algo en vos permanece firme, tranquilo, lúcido, no porque tenga todas las respuestas, sino porque ya no las necesita. Eso es vivir desde la esencia. Y quizás no lo logres todo el tiempo, y quizás te olvides y vuelvas a caer en viejos hábitos. Está bien, eso también es parte del viaje. Pero ahora sabes que hay algo más, algo que no depende de tus éxitos, ni de tus heridas, ni de tus etiquetas. Algo callado, firme, eterno. Sos vos, el verdadero vos. Y aunque te olvides, aunque te distraigas, aunque pierdas el rumbo, ese vos va a estar ahí, esperando, pacientemente, hasta que vuelvas. Si llegaste hasta acá, respira hondo, cerrá los ojos por un momento y sentí. No hay nada que probar, no hay nadie que te esté evaluando, no hay ninguna máscara que sostener. Solo estás vos. No el vos que lucha todo el día, no el vos que intenta entender todo, no el vos que se exige ser perfecto. Sos ese otro vos, el que habita en silencio, el que observa desde adentro, el que ya estaba antes de que aprendieras a esconderte. Ese es el yo esencial. Y lo más hermoso, lo más increíble, es que siempre estuvo ahí. Solo que no lo habías escuchado con atención. A lo largo de este viaje, atravesaste preguntas incómodas, miraste de frente al ego y te abriste a la posibilidad de dejar de vivir como una reacción. Aprendiste que no sos uno, sino muchos. Que el recuerdo de sí no es teoría, sino un acto vivo. Que el dolor, cuando es transitado con conciencia, se vuelve portal. Y que debajo de todo eso estás vos. No un yo nuevo. No una identidad más evolucionada, sino un centro que no cambia con el aplauso ni se pierde con la crítica. Un yo sin adjetivos. Quizás hoy no tengas todas las respuestas, y eso está bien. Quizás no sepas cómo sostener esta presencia todo el tiempo, y eso también está bien. Porque esto no es un final, es un inicio lento, honesto, amoroso. Un recordatorio profundo de que no estás roto, no estás perdido, solo estabas distraído. Y ahora volviste. Y eso, en un mundo que vive hacia afuera, es un acto de amor. Amor por tu alma, amor por tu verdad, amor por tu historia, tal como fue. Y tal como puede ser si empezás a escribirla desde otro lugar. Quizás ya lo notaste, no necesitas cambiar quién sos. Lo que necesitas es soltar quien creíste que tenías que ser. Y eso, aunque duela al principio, libera, afloja, te devuelve a vos. Sé compasivo en este camino.
No hay prisa, no hay un premio al final, solo hay presencia. Y cada momento que lográs vivir desde ahí ya es una victoria. Una mirada sostenida sin juzgar, un no dicho con el corazón, un instante de silencio elegido, una reacción evitada, una respiración que te recuerda, estoy acá. Eso es transformación real. Eso es despertar. Y si este video te ayudó a dar aunque sea un paso hacia ese despertar, si alguna parte de vos se sintió vista, aliviada, comprendida, entonces este contenido cumplió su propósito. Desde este espacio te abrazo, te agradezco por estar y te invito con el corazón abierto a acompañarnos en este camino de exploración y verdad. Si sentís que este mensaje puede ayudar a alguien más, compartilo. Si te gustaría ver más contenidos como este, suscríbete al canal. Y si este video resonó con vos, deja un like. Es una forma sencilla de apoyar que este trabajo llegue a quienes también lo necesitan. Gracias por quedarte, gracias por confiar, gracias por volver a vos. Nos encontramos en el próximo video. Y mientras tanto, recordá esto. Tu esencia no necesita ser buscada, solo necesita ser recordada.